momento caliente se está viviendo en el panorama político argentino. Estamos viviendo, como siempre y como ya venimos viviendo durante todo el año, un antagonismo muy marcado, muy fuerte, pero se profundiza en este momento por la crisis que se vive políticamente en cuanto a las universidades. Y al mismo tiempo tenemos las primeras respuestas, las primeras cosas organizadas que utiliza el gobierno para salir a defenderse, a salir a ganar un poco de narrativa ahí en la opinión pública, que tuvieron una primera semana de crisis universitaria casi sin actividad, ¿no? En la que podríamos decir que la oposición pudo instalar muy bien un tema de ajuste en lo que sería el presupuesto universitario, y donde la parte que menos apoyo le brindaba al presidente Milei salió a respaldar estos dichos de la oposición, ¿no? Voté a este tipo, o no lo voté, pero no es que lo odiaba, y de golpe ajustó la jubilación, ajustó las universidades, ¿no? Entonces aparecen estas situaciones y el gobierno era como, bueno, pero son violentos, pasa lo de Fran Fijab, que se chorean, las auditorías, pero pasa una semana, ¿sí? En algunas universidades se mantienen las tomas, ya no son tomas totales, en algunas sí, en otras no. En algunas hay tomas activas, donde hay eventos en el campus, charlas y demás, pero las clases se dictan. El jueves hubo paro igualmente. Pero ¿con qué arranca el gobierno? ¿Sí? Primero consiguen un recurso, ¿sí?, que les permite salir a auditar a las universidades. Así que vamos a estar viendo ahora las primeras auditorías, cómo lo van a hacer. Tienen autorización judicial para hacerlo, para controlar las cuentas. Entonces ahí empieza el gobierno a buscar instalar una temática en cuanto a todo bien con aumentar el presupuesto. Literalmente el subsecretario de Políticas Universitarias, ¿no?, el profesor Álvarez, decía: yo te aumento el presupuesto, pero ¿de cuánto? ¿Querés el doble? ¿El doble de mucho? No había números. Eso sale a decir el gobierno. Entonces ahí están diciendo como, a ver, si nos auditás. Al mismo tiempo el presidente Milei sale a decir: en el tratamiento legislativo del presupuesto 2025 podemos ver si te levanto o no los puntos. Sale ahí a aflojar un poco también en cuanto al ajuste. Hay una realidad, hubo ajuste en las universidades y demás, hubo ajuste en muchas partes. ¿Sí? Hubo partidas que se eliminaron, otras que se recortaron y otras, como es el caso de las universitarias, que se licuaron. Eran cosas planificadas, anunciadas y festejadas por el presidente Milei. Y eso es la otra parte de este conjunto de discursos que se buscan instalar esta semana, que tiene que ver con dos discursos que brinda el presidente, uno en el Centro Cultural Kirchner, ahora llamado Palacio Libertad, Centro Cultural Sarmiento, que lo hace a una serie de dirigentes, directores, incluso de estudiantes, pero en general a la comunidad del Banco Central. Y después estuvo en el coloquio de IDEA, va a todas las cúpulas empresariales del país, van políticos, habló Caputo, habló Sturzenegger, habló Milei, brindó en las dos charlas prácticamente el mismo discurso, pero en definitiva también está saliendo nuestro plan económico gracias a cosas como las de la facultad, como mirá, vale la pena, salió a decir Milei, vale la pena porque... por ejemplo, la inflación mayorista, que también salió esta semana, dio el 2%, que es la devaluación planificada que se da mes a mes del dólar oficial, se llama crawling peg. Ya ahí la mayorista estaría en convergencia, o sea, quiere decir que esa parte de la inflación ya está bajo control total del gobierno, la parte mayorista. Y la inflación minorista... Hay una parte que sí, porque es toda la parte que tiene que ver con servicios, que aumenta mucho más del 2, este mes dio 7 de septiembre, también es bajo su control, está todo regulado, esos precios son totalmente regulados por el Estado. Bien. Y la otra parte, sí, supermercados, combustibles, aunque tienen ahí el YPF bajo su manga, o sea, es más libre. Entonces ahí lo que sale a decir Milei, y amenaza para fin de año, es una amenaza que tiene Milei hacia fin de año, la salida del cepo. ¿Por qué digo fin de año? Porque él había dicho ya hace un par de meses que cuando la inflación mensual diera 2,5 precios minoristas, se podía levantar el cepo porque iba a estar estable la base monetaria. O sea, digo, si eso da, ¿lo tendrían que sacar? Lo pueden sacar sin generar ningún tipo de corrida bancaria, dice el gobierno. ¿Y crees que eso es una de esas frases típicas que después puede quedar atado si no lo hace? Totalmente. Okay. De hecho, lo tiene que hacer... porque ya habló mucho, venía siendo bastante conservador el gobierno. Caputo dijo esta semana, no nos apuren para sacar el cepo. Sturzenegger dijo, no nos pidan más que bajemos impuestos, que estamos haciendo lo que podemos, dijo. Y Milei dijo, cuando se da este número yo levanto el cepo. Bien. A fin de año, bien, sale el impuesto país, se termina, está ultra confirmado, así que eso ya va a desaparecer de la hoja de ruta. Eso puede traer muchos beneficios a la economía por ciertas cosas de importaciones y demás.
Tendría que bajar Netflix, por ejemplo, viste que el dólar tarjeta, tendría que salir más barato pagarle Netflix. Tendría que salir más barato pagar publicidad. Por para ejemplo, tiene muchos beneficios. Sí, pero tiene una contrapartida presupuestaria muy importante, que ver de dónde se saca esa salida. Lo único, para cerrar, el gobierno sale a decir, estamos saliendo del pozo y ya estamos en camino. O sea, pegó un recontra vuelta de rosca. Estamos recontra encaminados a ser el mejor país del mundo. Milei dijo eso. Las facultades, hay quienes dicen que son pocos, hay quienes dicen que son muchos, pero hay un grupo de gente que está muy enojada con el gobierno. Bien. Entonces, tenés las dos realidades. ¿Quién va a ganar la decisión discursiva? La promesa económica que tiene que cumplirse en el ultra corto plazo, o una situación presupuestaria que viene ya teniendo un año y se está proyectando ser muy similar para el año que viene. Creo que en esa discusión de las dos narrativas está la pregunta y la respuesta, y que muchas veces es muy difícil. A ver, el gobierno creo que tiene un problema en el sentido de que, si bien todas estas cuestiones macro le sirven un montón, digo, las cuentas macro parecieran estar ordenadas, parecieran estar encaminadas, todavía a muchas personas, a mucha gente, le cuesta ver eso en su realidad, le cuesta ver eso en sus bolsillos, le cuesta ver eso en la calidad de los servicios, en la calidad de un montón de cuestiones que pasan en la realidad. Hay imágenes, o hay sensaciones, o hay momentos que valen mucho más que 1000 palabras y 1000 datos. Y ese puede ser un supuesto issue, en el hecho de decir a ese chico que se perdió la clase y que es influenciado por miles de discursos, quizás en ese momento lo que le importa es tener la clase. O a ese jubilado que no llega al remedio, quizás lo que quiere es llegar a ese remedio y cuesta ver cosas a largo plazo, cuesta ver el trasfondo, que no tiene por qué muchas veces la gente hacerlo. El problema es que yo creo, y lo dije la otra vez, que es una discusión que les conviene a ambos. Me parece que ya no tanto al gobierno, por eso están empezando a frenar. Eso quizás es algo que hablamos en el último Día de Identidades, de que había una intención del gobierno de que esté este conflicto, de que esté esta rivalidad, de que se muestre eso, porque es una cuestión de buscar a ese enemigo constante que necesita siempre la figura de Milei, que es clave. Pero si empezó a meter un cambio, si empezó a decir 2 o 3 veces que la facultad no va a ser arancelada, que solo quiere auditar, que si bien la palabra y la frase está bien marcada y la dice, está dicha tarde para mí, y también hay un montón de indicios que son armados por el gobierno para abrir la duda y que se haya generado eso. Y del otro lado hay mucha gente que se aprovecha, porque qué mejor que si defendés banderas opuestas al gobierno, qué mejor que un gobierno vaya en contra de esos intereses. Digo, qué más fácil, o qué persona no se pondría del lado de la educación. Entonces la narrativa es muy poderosa. Ahora, en el medio se meten un montón de cuestiones que poco tienen que ver. El otro día hablábamos con un docente y decíamos, che, la realidad es que la mejor manera de defender a la universidad pública quizás no solo sea marchando o sacando las clases, sino quizás sea otra. Digo, no es la mejor manera de no tener clases. Y al mismo tiempo, creo que lo de la auditoría es algo que va a ser fundamental. Es algo en lo que el gobierno se basa, pero yo creo que se va a diluir, se va a mantener este conflicto. ¿Vos decís? Creo que sí. Creo que todavía sigue habiendo algo que a ambos les sirve no solucionarlos. Bien. Bien. Después, con los respectos temas del gobierno, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo llegamos a esta parte a final de año, digo. Ya al final de mes, empieza noviembre, empieza diciembre, la gente siempre hace un comparativo, un balance, se empezará a hacer un balance también del gobierno de Milei. Lo hacemos ahora, lo hacemos constantemente. Y la pregunta es, si todo eso que nos dicen que está bien, que muchas veces es intangible, porque en las teorías y demás la gente no puede deducir si ese peso que el gobierno se ahorró le sirvió para algo, porque no sabemos, va a traer los frutos. No sabemos cuándo, ojalá que sí. En el medio, por ahora tenemos esto, una situación de varios discursos queriendo instalar violencia, tanto de la oposición como también de gente afín al gobierno, porque cuando yo veo muchos canales, streamers, Twitter y demás, que lo buscan. Entonces hay de los dos lados buscando un conflicto que por ahora les beneficia a los dos, y la pregunta es si eso le va a beneficiar al país. En ese sentido, para cerrar, el gobierno dice, esto es algo que viene pasando hace mucho, desde que asumió, que el hecho de que no haya estallado la hiperinflación, el estallido fatal de pobreza y demás, es el principal beneficio de todo el programa ahora.
que ahí está la prueba de que todo esto Evitar la valió la pena. catástrofe. Que evitar la catástrofe los posicionan como, básicamente, no en sus palabras, pero sí es lo que tratan de expresar, como el mejor equipo económico de la historia de la humanidad. Eso es lo que dicen todo el tiempo. Pero bueno, Sí, veramos sí. si tiene razón el gobierno. De acá a unos años tendríamos que ver una explosión económica. Si no tienen razón, veremos qué va a pasar. Podríamos llegar a volver al peronismo o mantener esos ciclos aburridos de nuestra economía, que lo único que hacen es mover a la clase media baja de la clase baja a la clase media, clase baja, clase media, y cada vez, paulatinamente, somos un país más pobre. Ojalá Así que no, ojalá que no. Queremos saber tu opinión. ¿Qué pensás vos? ¿Qué ves de estas narrativas que cuenta tanto el gobierno como estas narrativas paralelas que suceden? Turno para ti. Bueno, y Deja la opinión. seguinos en Instagram como Identidades-el podcast o en YouTube como Identidades el podcast, que nos sirve un montonazo.